Bueno, continuamos con qué sucede con la base. Lo que queremos plantear es qué pasa en las funciones exponenciales si nosotros modificamos la base. ¿Qué cambios vamos a observar? Bueno, para esto vamos a trabajar con tres funciones. La función 2 elevado a la x, la función 3 elevado a la x y la función 1 medio elevado a la x. Bien, o sea, tres bases totalmente diferentes. Armamos una tabla, acá obviamente facilísimo con la magia del PowerPoint, tenemos directamente los resultados y chau, no sé, ahorramos tener que trabajar con la calculadora paso por paso o mentalmente. Vemos que para los valores de x, desde 4 hasta menos 4, de menos 4 hasta 4, en valores enteros le estoy dando solamente, ¿sí? Estos son los valores que nosotros conocíamos antes, es la misma función que antes, y esta es la función f2, o sea 3 elevado a la x. No solamente que hay algo particular entre las tres funciones que todo elevado a la 0 da 1, sino que de ahí en adelante no solamente cambian, pero los valores que cambian entre f1 y f2, o sea 2 elevado a la x y 3 elevado a la x, lo hacen también de una manera muy vertiginosa, porque acá la distancia entre este y este es solamente de 1. Acá ya pasa a ser 5. Acá ya pasa de entre 8 y 27, serían 19. Y acá ni que hablar, de 81 hasta 16. Bueno, eso pasa con todas las funciones exponenciales, ¿sí? Eh, y se marca mucho la diferencia que nosotros tenemos en la base. Ahora, para el otro lado, ¿sí? También sucede algo similar, pero fíjense que acá nosotros tenemos valores todavía menores, ¿sí? Es decir, hacia la derecha tenemos valores altamente mayores, para la izquierda tenemos altamente menores. Entonces lo que vamos a hacer es plantear la función 2 elevado a la x, que nosotros ya la teníamos, y luego de esta ponemos la función 3 elevado a la x. Si graficamos esta, vemos que hacia la derecha toda eh, función que tenga una base mayor va a tener justamente imágenes mayores para los valores de x positivo, mientras que para los valores de x negativo van a tener valores menores, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos en la función un medio, vemos algo totalmente inverso, porque nosotros ya sabemos que por la misma razón que esta es mayor que esta en los valores positivos, esta va a ser menor que esta, o sea, un medio elevado a la x va a ser menor. Pero acá vemos un cambio, ¿por qué? Porque de uno pasa un medio, de un medio pasa un cuarto, de un cuarto pasa un octavo, un octavo, un dieciseisavo, y lo que dibuja es eso, que la función deja de ser creciente para ser decreciente en este caso. Bien, los valores para los x negativos pasan a ser mayores, ¿sí? Para los x positivos pasan a ser menores, pero no termina solamente ahí, sino que acá tenemos un cambio importantísimo, donde encontramos una función exponencial por primera vez que es decreciente, no es creciente, ¿sí? Yo sé que no trabajamos cada uno, pero obviamente la idea es que si van trabajando con este video y la guía a la par, van a ver que hay un montón de funciones que son crecientes siempre y cuando cumpla con determinada condición. La condición que tiene que tomar la base para ser creciente es sí o sí ser mayor que 1. Y acá esto es un spoiler, pero es un spoiler justificado porque tengamos en cuenta esto. Estos dos valores son mayores que 1, este valor es menor que 1, pero no termina ahí. Sino que tengamos en cuenta que nosotros estamos constantemente multiplicando en cada paso la función por sí mismo. O sea, el valor que le corresponde a f de 1, ahora lo multiplico por 2. O sea, pasa de 2 a 4. Y después a f de 2 lo multiplico por 2 para llegar a f de 3. Y le corresponde 8, etc. ¿Sí? Cuando yo hago el mismo proceso, pero multiplicando entre 3, obviamente va a crecer mucho más rápido. Pero cuando multiplicamos por un medio, o por cualquier valor menor que 1, nosotros lo que estamos haciendo es achicando, es decir, no voy con un medio, con un ejemplo, ¿no? Tonto, pero supongamos que nosotros tenemos 1. Si yo lo multiplico por un medio, voy a tener un valor más chico. Y si lo multiplico por un medio nuevamente, voy a tener un valor más chico constantemente. Eso no pasa solamente con un medio, pasa con todo valor menor que 1. Si tuviéramos 0,9, lo multiplicamos por 0,9, vamos a tener un valor más chico. Y nuevamente lo mismo, y nuevamente lo mismo. Por eso, vamos a concluir directamente que si el valor de la base es mayor que 1, la función es creciente siempre.
si el valor de la base es menor que 1, ¿sí? Va a ser siempre decreciente la función. Entonces, importante para esto, el análisis directamente de la función decreciente va a ser exactamente igual, porque fíjense que tiene la misma asíntota, tiene la misma imagen, el mismo dominio, no tiene raíces, tiene la misma ordenada, ¿bien? El conjunto de positividad sigue siendo el mismo porque siempre es positiva, el conjunto de negatividad sigue siendo el mismo porque nunca es negativa, pero en este caso el conjunto o el intervalo de crecimiento pasa a ser vacío porque en ningún momento esta función es creciente, siempre es decreciente, disculpen. No solamente eso, disculpen, se me fue. No solamente eso, sino que el intervalo de decrecimiento van a ser todos los reales, porque siempre va a ser decreciente. Pasamos a la próxima. Y básicamente lo que estoy haciendo en esto va a ser tocar los puntos importantes que ya están en el PDF, supongo que ustedes se habrán dado cuenta, pero explicando uno por uno como si lo estuviéramos descubriendo en clase. Dice, relaciones entre funciones exponenciales con bases inversas. Y vamos a tocar las mismas dos funciones que vimos antes. Vamos a ver la función 2 elevado a la x y la función 1 medio elevado a la x. Antes la dibujamos por separado o la dibujamos con 3 elevado a la x en el medio, pero lo que vemos cuando graficamos una y otra es que podemos definirlas como simétricas. Perdón, ese coronavirus me está matando. No, no estoy enfermo, es un chiste. Qué chiste malo. ¿Por qué son simétricas estas funciones? Básicamente, recordemos que nosotros cuando multiplicamos por 2 de paso a paso, ¿sí? Cuando multiplicamos por un medio, nosotros lo que estamos haciendo constantemente es dividiendo por 2. Entonces, es normal que mientras en este proceso paso de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, si lo hago a la izquierda, porque en lugar de dividir por 2 hago el proceso inverso, de acá también pasé de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, etc. Entonces, no es raro que estas funciones sean simétricas entre sí. Vamos a comparar también, por decir un ejemplo, 3 elevado a la x con 1/3 elevado a la x. Cuando las representamos gráficamente, vemos que tenemos las mismas funciones otra vez. Acá se multiplica, pasa de 1 a 3, de 3 a 9, mientras que acá pasa de 9 a 3, de 3 a 1, etc. ¿Termina ahí esto? No, no es solamente con valores enteros que sucede. Otro ejemplo, vamos a poner por decir un ejemplo, la función f5 y f6, que son 3 medios elevado a la x y 2/3 elevado a la x. Fíjense que son funciones o bases racionales, bases fraccionarias. Otro podría expresarlo como 1,5 y esta 0,6 periódico si lo queremos pasar a decimal. Pero directamente una es la inversa de otra. Recuerden la definición de inversa respecto a la multiplicación, que es el número por el cual nosotros multiplicamos para que esto dé 1. Es decir, si 2 lo multiplico por un medio, me da 1. Si 3 lo multiplico por un tercio, me da 1. Si 3 medios lo multiplico por 2/3, me da 1. Básicamente simplificando la ecuación. Y lo que sucede es algo también muy similar. Mientras 3 medios elevado a la x es la función azul, ¿sí? La función naranja viene a representar 2/3. Son exactamente igual las mismas funciones, pero reflejadas respecto al eje Y. Es como si nosotros tuviéramos un espejo en el eje Y que las invierte. Esto se da debido simplemente a las propiedades de las potencias, ¿sí? Sabemos que un medio, o mejor dicho, 1 sobre A puede ser cualquier valor, obviamente distinto de 0, 1 sobre A elevado a la X es lo mismo que 1 elevado a la X sobre A elevado a la X. Como 1 elevado a la X es siempre 1, lo único que nosotros tenemos es 1 sobre A a la X. Que esto no es ni más ni menos que el resultado de elevar A al negativo de X, que es una de las propiedades básicas de las potencias que se ve desde, no sé, primer, segundo año de secundario. Ahora, no pasa solamente eso, sino que
También otra forma de comprenderlo es la representación de dos funciones donde una es igual a la otra, pero sustituida en lugar de con x, con menos x. Por ejemplo, 2x más 3, esto es una función lineal, la que nosotros tenemos acá, y la otra función sería menos 2x más 3, que no es ni más ni menos que el resultado de sustituir esta x por una x negativa. ¿Sí? O sea, si yo x lo multiplico por menos 1, me queda menos x, si eso lo multiplico por 2, me queda menos 2x, y después si le sumo 3, tenemos la misma función. Entonces veamos que tanto 2x más 3 como menos 2x más 3 son la misma función, pero reflejadas respecto a este eje. Esto, si ustedes lo quieren hacer manualmente, si lo quieren calcular, si lo quieren ver en GeoGebra, van a ver lo que va a suceder con cualquier función, ¿sí? Nosotros lo que sí tenemos acá en 1 medio elevado a la x, entonces es lo mismo que si tuviéramos 2 elevado a la menos x. 2 elevado a la menos x es lo mismo que 1 medio elevado a la x. 3 elevado a la menos x es lo mismo que 1/3 elevado a la x, etc. Siguiente punto importante. Va, deme un momento, lo pongo en el próximo video. Así vamos por